les estaba diciendo, yo había colocado acá que en los casos en que se concede una suspensión de juicio a prueba, existe una tendencia inercial, es decir, inercia, a considerar los presupuestos de cumplimiento de los mismos como formulaciones matemáticas de sumatorias horarias, sin adentrarse en las problemáticas personales de cada sujeto. Es decir, acá lo que estoy diciendo es que podemos analizar el mundo de la suspensión de juicio a prueba simplemente de un punto de vista bien matemático, bueno, pagó, no pagó, cumplió tantas reglas de conducta, no las cumplió, etcétera, etcétera, pero existe esta tendencia a analizar las suspensiones de juicio a prueba de esta manera. Pero detrás de ese expediente, como dice bien Hayton en Olasco en el voto de ella, los expedientes no son ficciones, hay un caso real detrás. Y yo me di cuenta perfectamente cuando lo atendí al amigo Robles. Me di cuenta de esta persona de carne y hueso que sufría permanentemente. Entonces, yo pongo, no es estrictamente una falta de sensibilidad social, sino que la conformidad o no a las reglas de conducta parecen ser acciones más vinculadas con el mundo de la naturaleza que al mundo social. Acá le estoy pegando el positivismo también, perdiéndose de vista que las conductas humanas también responden a un contexto social que puede ser pacífico, pero también conflictivo y problemático desde el plano de la vida cotidiana. Es decir, acá estoy hablando de los valores, el valor jurídico de la paz, el disvalor de la discordia, etcétera, etcétera. Y hablo de la vida cotidiana, la existencia. Y bueno, y acá hablo también de cuando era despedido permanentemente, cuando le pedían el informe al Registro Nacional de Reincidencia. Otra barbaridad también, porque las anotaciones en el Registro Nacional de Reincidencia duran 10 años. Es el principal obstáculo para que los condenados consigan trabajo en ese país. Es una barbaridad. 10 años. Es una de las principales ¿Cómo? demostraciones. Es una de las principales demostraciones formales de cómo el Estado se encarga de estigmatizar y de Totalmente, discriminar, ¿no? De totalmente. etiquetar al egresado penal y condenarlo de por vida más allá de su cumplimiento de Exacto. sentencia. Porque el tipo cumplió con la condena, pero le sigue la condena todavía en la anotación en el registro de reincidencia. Y este tipo me comentaba que trabajaba en 2 empresas de seguridad y las 2 empresas lo echaron precisamente por este tema. Por vender Ahí se ve un CD. poco, Esto es lo que ahí decime. se ve un poco esto que decía Ledesma respecto de el funcionamiento inquisitorio, ¿no? De la justicia Exacto. como el intento de preservar la autoridad del Estado constantemente, ¿no? Sin atender a, a las problemáticas reales y personales de las personas. Claro. Acá también hablo de que si se llegara a formalizar el llamado a audiencia, ello redundaría en un mero ritualismo. Acá estoy hablando de un disvalor del orden, un valor jurídico bien, bien ecológico. Y acá pongo también, surge una persona que en la medida de sus posibilidades siempre tuvo voluntad de acatar las reglas de conducta. Hablo de su problemática existencial, ¿no es cierto? Y acá, pues, fundamentalmente, es decir, que sin duda alguna el proceso penal, en este caso, ha afectado la vida familiar de Robles, hablo de la familia, y desestabilizó sus condiciones de existencia. Esto es Sartre puro. Ustedes ven cómo, si el operador jurídico quiere hacer algo concreto y real, lo puede hacer. Tiene las herramientas para hacerlo, tiene el instrumento. Alejándose un poco de esta problemática marcadamente positivista y ortodoxa, ¿no? Y después hablo, Profesor, Marcelo Sánchez, ahí está, Marcelo. Profesor, ya estoy esperando no su pregunta, sino su reflexión. no, en cuanto a que usted se toma el tiempo de escuchar a la persona, de tratar de ver ese contexto,
Y no todos los operadores, la gran mayoría de los operadores jurídicos no lo hacen, más allá de que tenga las herramientas, va acompañado de una pasión. Para mí es pasión para ejercer el trabajo que usted hace. Y bueno, por eso hay que Usted, cambiar, Marcelo. ¿cómo? Por eso hay que cambiar la estructura del Poder Judicial. Hay que cambiar la mente. Totalmente, totalmente. Nosotros somos, todos nosotros y nosotras somos la semilla que usted de alguna manera está plantando para que cambie eso. Esas metáforas bien de Marcelo, me encantan. Muy bien. Muy bien, gracias, Marcelo, querido. ¿Mm? Entonces después Profe, hablo... ¿sabe que? Sí. Ay, perdón. Dale. Nada, justo me vino a la mente a lo que hablábamos recién de Robles y la gente que es estigmatizada socialmente. Y justamente la clase anterior que yo tengo, hablamos un poco sobre lo que es el acceso a la justicia, ¿no? Cómo accede uno a la justicia, cómo se eligen los jueces, cómo se accede públicamente a eso. Y tuve varios compañeros que establecían que si una persona cometía un ilícito, no se consideraba idóneo para ejercer un cargo de juez. No, entonces ya si desde ese punto estamos hablando que se estigmatiza de esa forma una persona para un juez, de ahí para abajo, socialmente, estamos perdidos, o sea, la persona no se inserta nunca al final. Es cierto, pero no estamos perdidos. Yo confío bastante en los cambios, en la crítica a los obstáculos epistemológicos que todo operador jurídico tiene, ¿no? Yo también los tengo, por supuesto, porque yo, en cierta manera, mi querido Marcelo, yo lo atendí a Robles. Pero ¿sabés cuántos Robles hay? Infinidad de Robles. Yo atendí a uno. Porque como decís vos, a veces obviamente que no hay tiempo. Pero Robles tuvo suerte en este sentido, pero hay muchos Robles que no tuvieron esa suerte. Y siguieron, fueron a debate, capaz que los condenaron, en fin. Toda una serie de circunstancias que hay que tomar en cuenta. Y acá yo al final cito a un gran procesalista, que es Michele Tarufo, que hablo de, reitero, si se pretende ubicar al operador en una máquina de azar silogista, critico obviamente al positivismo, todas las situaciones devendrían en una mera aplicación mecánica y de inferencias lógicas que obstaculiza la búsqueda de la mejor solución posible. Esto es bien existencial también. Y en muchas ocasiones dicha voluntad choca con cuestiones estructurales que no podemos soslayar. Acá estoy criticando el modelo estructural económico. Lo contrario significaría amputar la realidad, cosa que hacen los positivistas muchas veces. Desconocer los escenarios conflictivos de las partes, conflicto, como decía Ledesma, y resolver sobre una situación ficcional. Y declaro extinguida la acción penal y lo sobreseo al amigo. Ahora, esta historia después no terminó acá porque ¿qué iba a hacer el fiscal? Yo digo, bueno, el fiscal va a apelar. Bueno, al final lo convencí al fiscal, no apeló. Y quedó firme la extinción de la acción penal. Así que me quedé muy contento en ese sentido. Pero claro, insisto, Marcelo, fue uno. Pero bueno, esta es la tarea que hay que hacer desde el punto de vista del operador jurídico. Por eso siempre me encanta el fallo Robles en ese sentido, ¿no? ¿Cómo? ¿Puedo hacer un comentario respecto al fallo Robles? Sí. Recién estábamos hablando de los antecedentes penales de los y las condenadas, y yo me quedé pensando que lo que pasa con los antecedentes penales en la que sería probation es que duran hasta tanto no esté cumplida la carga que se les impone, ¿no? Entonces yo pienso en este señor que no podía conseguir un trabajo porque tenía los antecedentes, que no podía pagar digamos, el valor pecuniario que se le había impuesto porque tenía antecedentes y porque no conseguía trabajo. Es como todo una ronda cíclica, como si no permitiría que la persona avance, ¿no? Como todas las trabas que se le imponen a una persona que llevan a que no pueda cumplir con lo que se le impone. Perfecto, sí, coincido. Bien, Agustina. Bueno, avancemos un poco, porque quiero dar todo hoy. El voto de Hayton, ¿lo leyeron, chicos? Me parece
Me parece bárbaro también el voto de Hayton, el voto mayoritario, que es marcadamente, yo creo que ni siquiera positivista, es marcadamente fácil, porque el voto mayoritario en Hayton, doy por hecho que ustedes saben el hecho sometido a deliberación, simplemente dice la jurisprudencia, en un caso dice esto y la otra dice esto. Bueno, yo como juez me inclino por esto. Realmente no sabemos ni quiénes son las personas sometidas a la jurisdicción, no sabemos en realidad cómo fue el tratamiento dado por uno y por otro en ese matrimonio imperfecto. No sabemos nada, simplemente lo único que dicen los jueces es que hay posiciones, hay una primera posición que es blanco y una segunda posición que es negro, me inclino por negro, punto. El deber de fidelidad conyugal subsiste o no subsiste, punto. Ahora, no sabemos bien la historia de cada uno de ellos. Fíjense la estructura egológica del pensamiento de Hayton de Nolasco, que si bien, como bien dice, discrepo con mis estimados colegas, como se dice siempre desde un punto de vista formal, pero que después comienza el análisis no desde el punto de vista ni jurisprudencial, ni siquiera normativo, sino, bueno, la actora vive en tal lugar, el actor vive en tal lugar, se casaron hace tanto, se divorciaron de hecho, se separaron de hecho hace tanto, no convivían en el mismo domicilio, el testigo que dijo eso mintió, porque evidentemente nunca lo podía haber visto. Es decir, ven cómo analiza desde el punto de vista biográfico, desde el punto de vista histórico, las partes que someten su conflicto al Poder Judicial. Es decir, ¿quiénes son? ¿Cómo vivieron? ¿De qué manera vivieron? ¿Cómo se formalizó ese matrimonio? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué pasó cuando el tipo se enfermó y la mujer no fue? Y después comienza el análisis desde un punto de vista de experiencia claramente de vida cotidiana. Es decir, lo que dice Hayton de Nolasco es la propia vida, es la propia existencia. Cuando dice, es que la ley argentina pretende que todos los civiles están sujetos a voto de castidad. Es decir, claramente, si yo me separé desde el punto de vista personal, ¿qué tengo que seguir con mi deber de fidelidad frente a alguien que estoy separado? Pero esta es una locura y esto es un fallo, si bien no muy nuevo, pero esto sucedía en la jurisprudencia argentina, este famoso deber de fidelidad. ¿Hasta cuándo? Entonces dice, ¿es un voto de castidad? ¿Hubiera aceptado a la demandada que luego de la separación de hecho el ex cónyuge se presentara cada tanto exigiendo el débito conyugal? Es decir, se hace preguntas de la vida, de lo cotidiano, de lo que sucede en los matrimonios. Por eso es tan bueno el voto de Hayton, es brillante el voto de Hayton de Nolasco en ese sentido. ¿Y cómo le contesta el voto mayoritario? Obviamente que perdió Hayton, pero ¿cómo le contesta el voto mayoritario? Y después, cuando habla, y cita obviamente al amigo Cosio, ¿no es cierto? Los cónyuges no convivían en la misma casa. Se tenía que haber convertido en ermitaño y mantenerse solitario y casto, se pregunta, Hayton, se pregunta un operador jurídico, se pregunta, ¿esto es lo que pretende la ley? Es decir, cómo va contestando, desmenuzando y desgranando los argumentos. Además que la ley no le daba otra opción tampoco. Exactamente. No le daba la opción de la separación, por más. Exactamente. Y vos fijate acá, cuando habla acá, es bien ecológica ella, cuando dice coexistimos en sociedad, esto es bien sartreano, ¿no? Y tal coexistencia tiene una valoración positiva bajo el concepto de la solidaridad. Por eso yo quise que ustedes sepan los valores jurídicos ecológicos, porque está el valor de la solidaridad. La solidaridad como valor jurídico de autonomía consiste en soportar en parte el destino personal de otro. Si quieren una buena definición del valor jurídico de la solidaridad, es esta.
Y acá obviamente cita a Carlos Cosio, El derecho y los valores parcelarios, Cueto Rúa, que es un ególogo, etcétera, etcétera. Después habla de los matrimonios mexicanos, que también tengo muchas historias sobre los matrimonios mexicanos y paraguayos que se hacían mediante poder, tanto en México como en Paraguay, que los estudios jurídicos de esa época se hicieron supermillonarios. La ley debe ser interpretada conforme al sentido de los ciudadanos. Los expedientes no son ficciones, lo que les dije recién. No deben contener ficciones ni fomentar la hipocresía. Fíjense cómo apunta a elementos de carácter valorativo. Fulanito mintió, le está diciendo a la mujer, vos mentiste, y el expediente tiene que superar ese tema. Sino estar acordes al transcurso de la vida en la sociedad. Después dice, bien ecológico, la lógica, la historia, la costumbre y el bienestar social constituyen parámetros aceptados de la recta conducta. La vida del derecho no ha sido la lógica, ha sido la experiencia. Esto es Cosio puro. Hayton de Velasco es ecológica. Es decir, la vida del derecho no es la lógica, sino la experiencia. Este es el trazo completo y total de la diferencia entre el mundo ortodoxo, normativista, clásico, formalista y racionalista, del mundo de la vida. Insisto, chicos, la ecología no es tal vez la mejor solución, pero tiene una mirada que nos debe hacer repensar la vida del derecho, la ecología. Tiene esta visión y esta misión, la ecología. Hacernos pensar de un modo absolutamente diferente. Yo insisto, no es ni mejor ni peor, y ustedes podrán evaluarlo luego que termine la materia. Pero hay que conocerlo y hay que saber de que hay tendencias en el mundo del derecho que hablan del sujeto de carne y hueso, del sujeto plenario, del sujeto que vive, del sujeto que tiene los conflictos, y que el operador jurídico le tiene que dar algún tipo de solución. Por supuesto, Hayton perdió, y el voto mayoritario lo condenó por causa grave al marido. Pero bueno, la cuestión es que hay que seguir, obviamente, con estos temas. Y luego, chicos, chicas, el plenario Vignati, que yo le explico en el derecho como conducta de aproximación a un caso judicial, lo principal que tienen que notar ahí es el acta judicial que intentaba reemplazar, y que reemplazó, de hecho, al requisito del Código Civil que requería escritura pública en la sesión de derechos hereditarios, ¿no? Pero fíjense, y yo le explico en este artículo que hablo precisamente de este plenario, y que los jueces no analizan de un punto de vista estrictamente normativo, sino que van a los datos de experiencia judicial. ¿Y cuál era el dato de experiencia judicial? ¿Cuál era el dato de conducta? Bueno, esta acta judicial. Y en ese sentido, lo que dicen los jueces Segolo, que son Burnichó, Montes de Oca y otro más, no importa los nombres, pero sí es cierto que lo analizan desde ese punto de vista. Hacía 15 años que en el fuero civil estaba transitando con esta problemática, ¿no es cierto? O hacer un acta judicial o hacer lo que pedía el Código Civil, que era la escritura pública. Y lo importante de este plenario, de estos votos en este plenario, que obviamente perdieron también por goleada, es que cómo los votos positivistas también mutilan a la experiencia. Es decir, ni siquiera lo toman en cuenta. El Código Civil tiene establecido esta circunstancia, punto, listo, escritura pública. Obviamente que el Colegio de Escribanos talló fuertemente en esta solución, porque yo recuerdo que después se hablaba permanentemente de esta presión que habían ejercido los colegios de escribanos. Pero evidentemente los jueces ególogos esto no les interesaba también este dato de experiencia judicial, que era la confección de un acta judicial. Pero también los ególogos ahí se preguntan, bueno, ¿esto es justo que un acta judicial reemplace a una escritura que está
ordenada por el Código Civil, y dicen sí. ¿Saben por qué? Porque es más económico para las partes. Ojo con esto, porque para que los jueces digan, los operadores jurídicos digan, che, a ver, tenemos esto que aparentemente es ser más justo porque el tema de la publicidad está cubierto porque el acta judicial se agrega al expediente. Y gastan menos, hay menos gastos, no gastan en escritura, es más justo. Fíjense el argumento, es absolutamente revolucionario ese argumento. Pero obviamente que el plenario salió 23-3. Se perdió por una goleada total. Y bueno, y yo hablo ahí de la geometría ideal de normas en mi texto, ¿no es cierto? El salto egológico, como lo explico de esa manera. Pero quiero que tomen en cuenta esta circunstancia de que en definitiva se toma en cuenta un dato de experiencia judicial en detrimento de un ámbito normativo. Con esto no estoy diciendo que siempre tiene que ser así. El caso concreto lo ameritaba. ¿Por qué? Porque las partes gastaban menos. Y esto nació como un dato de experiencia, en un sentido de que en algún momento alguno de los jueces o secretarios le habrán dicho a alguna de las partes, o las partes le habrán dicho a alguno de los jueces, ¿por qué no hacemos un acta judicial? Y durante 15 años se hizo esto. Durante 15 años se hacía. Por eso fueron a plenario. Ustedes saben que los plenarios es para unificar jurisprudencia. Por eso fueron a plenario, porque evidentemente había salas que decían blanco y salas que decían negro. Bueno, vamos a plenario. Y se votó, incluso en el Código Civil nuevo, está la sesión de derechos hereditarios y bajo escritura pública, por supuesto. Pero léanlo bien, porque es un argumento absolutamente, yo digo, muy progresista, muy bueno, en el sentido de que ellos mismos se preguntan, ¿esto será justo? Sí, es justo porque se gasta menos, el tema económico, hay circulación, en fin, hay circulación de los bienes, hay toda una argumentación muy sólida, muy homogénea, muy estructurada, muy filosófica, muy filosófica. Profe, una Sí. pregunta. Acá, o sea, en todo lo que había pasado con el tema del acta judicial y demás, leyendo el texto de fenomenología, Cosio lo que hace es criticar el kelsianismo y dice que existe una ideología capitalista dentro de lo que es la norma. O sea, básicamente sería eso lo que estaban defendiendo. Sí, no quiero ingresar mucho en ese tema, Agus, que lo vamos a ver en teoría ecológica, la parte más política del pensamiento ideológico de Cosio. Pero el pensamiento de estos operadores jurídicos en este plenario Viñati hacen un acercamiento a la economía y existencia de las personas. Es decir, se colocan en la posición de estas partes. Y tienen esta visión de justicia en ese sentido. No lo pondría tanto en un ámbito así de una crítica al capitalismo ni nada por el estilo, a pesar de que en teoría ecológica lo vamos a ver muy bien y claramente Cosio critica acerbamente el capitalismo y la manifestación que él señala en lo jurídico, que es el positivismo jurídico. Pero claramente lo que se preguntan los jueces en este plenario es el ámbito de la justicia. El ámbito de la justicia. Bueno, y la problemática económica, desde el punto de vista de la justicia, si gastan menos, es más justo. Entonces, bueno, hay toda una argumentación muy sólida en ese sentido. Y esto es lo que permite tener una formación marcadamente filosófica, y desde este punto de vista yo defiendo en ese sentido este pensamiento ecológico porque me permite a mí repensar y reflexionar permanentemente sobre las posibles consecuencias también de los fallos judiciales. Habíamos hablado antes del consecuencialismo jurídico. Bueno, hay que pensar un poco lo que uno dice y las consecuencias que ello produce. Y las consecuencias eran buenas para los jueces ególogos, eran buenas, eran positivas. Pero, obviamente, Alterini y muchos juristas de nota que ustedes habrán visto en los votos de este plenario Viñati, bueno, consideraron que desde el punto de vista hegemónico de la educación universitaria no se podía apartar de un código civil y obviamente no les interesó en absoluto esta acta judicial. Y mutilaron 15 años de experiencia judicial.
a mutilar. Directamente hay algunos que dicen, el Código Civil dice esto, tal. Cesión de derechos de heredad bajo escritura pública. Punto, listo. Pero el motivo del llamado era otro, ni siquiera lo refieren en ese sentido. Es increíble, pero es así. Increíble, pero cierto. Pero bueno, léanlo bien, chicos y chicas. Estos son los fallos que yo voy a tomar. Gervasi, Robles, Hayton y Plenario Viñati. Léanlo bien, apliquen el arsenal lógico o cualquier otro tipo de interpretación. Vean qué tipo de valor jurídico está implícito en cada resolución judicial. La seguridad, la paz, el orden, qué disvalor. En el plenario Viñati ahí tienen también una cita de Cosio, en el voto de Burnichón y Montes de Oca, una cita de Cosio, con la conocida definición de ritualismo que hace Cosio en su teoría ecológica del derecho, que también léanlo, porque ayuda a la comprensión de los fallos. Bueno, chicos, no quiero agobiarlos más con este tema porque quiero que comiencen a estudiar ya directamente el día de mañana, o esta noche mismo. Pero esto es lo que voy a tomar. Esto es lo que di en clase es lo que voy a tomar. No me voy a apartar de eso. Y esta explicación que yo di con sus lecturas y sus comprensiones y sus reflexiones es lo que vimos. Así que no mucho más que eso. Pero bueno, ¿alguna pregunta en relación a esto, chicos? Si no, ya directamente terminamos y nos veríamos entonces el día martes. Pero tengo que sacar la foto. A ver, pónganse bien, chicos, en la foto. Arréglense. Ahí está. Rocío ahí se arregla el pelo, muy bien. Iván Rosa se arregla la remera, muy bien. Ahora aparecen todas las cámaras. Aparecen todas. Muy bien. Bien, ahí está, muy bien Agustina. Vamos a la segunda. Ahí está, Marcelito Sánchez, muy bien, ahí saliendo, riéndose como siempre. Bueno, chicas, chicos, primero quiero agradecerles. Espero que les haya gustado el curso, pero bueno, tuve algunos inconvenientes que todavía subsisten, pero bueno, no importa. El tema es que les quiero agradecer profundamente, primero la inscripción, que me hayan elegido. Personalmente la pasé bien, es un buen curso. Lamento profundamente no haber completado algunos temas en particular que son muy importantes, pero bueno, no importa, otra vez será. Pero yo creo que tienen más o menos una visión básica y esquemática de lo que es la ecología, de lo que son los métodos de interpretación, y esto es lo que voy a preguntar. Gracias por su participación, gracias por la elección, gracias por estar siempre ahí en estos últimos 2 meses que tuvimos, este mes y medio que tuvimos, y a los que me siguen en teoría ecológica, obviamente me tendrán que soportar otros 2 meses más, pero muy contento con este curso en particular, y lo que sí, chicos, estudien, analicen, piensen, reflexionen, y yo creo que no va a haber ningún tipo de inconveniente. Así que les agradezco profundamente. Después les subo la foto al Facebook y ahí pueden hacer algún tipo de comentario, lo que sea. Tiene bastante éxito las fotos de Facebook de teoría ecológica. En Instagram también lo voy a subir. Así que muchas gracias por todo, chicas, chicos. Agustina, gracias a vos también, que fuiste la intermediaria permanente de todo esto. Y al resto, muchísimas gracias por su participación. Marcelito Sánchez, como siempre. Agustina, Bernardita Todino, no te conozco la voz, pero espero conocer tu voz el día del examen.
pero bueno, ya nos veremos entonces el día martes, a partir de las 17 horas, y espero que tengan también suerte en las demás materias que están cursando. Supongo que están en finales a partir de ahora permanentes, ¿no? Así que suerte también en esta actividad y en esta carrera absolutamente hermosa que es el derecho. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a usted, profe. Gracias. Hasta el martes. Buenas Sí. Chao, noches. profe. Muchas Gracias. Chau, chau. Gracias, profe. Gracias. Profe, no se olvide de desgrabar. Dejar de grabar. Sí. Yo corto directamente. Gracias. Chau, chau.